Muy buenas tardes, hermanitos. Aquí estamos de nuevo para dar inicio a nuestro estudio acerca de la Watchtower. Recuerdan que estamos con el tema de la Watchtower, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata hoy? Vamos a continuar con lo que empezamos la semana anterior. Recuerdan que hablamos sobre que si exige sangre de Jehová. Pues muy bien, yo les estoy hablando qué es la verdad para que nos sirva como una verdadera introducción. Recordamos que la verdad es inmutable, que la verdad no cambia, que lo que se enseñó ayer como verdad tiene que ser hoy, será mañana y eternamente, ¿cierto? Les estuve mostrando verdades que enseñó la Watchtower, por ejemplo, acerca de las vacunas, que en un tiempo enseñó que eran prohibidas bíblicamente, esa era la verdad. Luego enseñaban que, o sea, ya hoy no solamente enseñan, sino que practican, que las vacunas no son malas. De hecho, están también igual que toda la humanidad esperando que aparezca la vacuna para este COVID y de esa manera pues poderse vacunar ellos. ¿Cuál de las dos es la verdad? Porque ambas la enseñaron como verdad. Los trasplantes dejaron morir una cantidad de personas por no trasplantarles un órgano. ¿Por qué? ¿Qué? Porque era canibalismo, pero bueno, ya después dijeron que no era canibalismo, así que enseñaron las dos como verdades, ¿verdad? Hoy en día se hacen trasplantes normalmente como cualquiera lo haría. Eh, Estuve mostrándoles con revistas, con fechas y con todas las revistas de la Watchtower para que no piensen de que son inventos míos. Les mostré los argumentos de ellos con textos bíblicos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, basados en la prohibición que hay de no comer sangre en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Les mostré cómo Levítico 17:10 en la Biblia de ellos está totalmente cambiado, porque en todas partes dicen que el que coma sangre será cortado del pueblo, pero en la Biblia de ellos dice que el que coma cualquier clase de sangre, ¿recuerdan? Todo eso lo estuvimos aclarando. Mostramos de que ellos para mostrarles fidelidad a Jehová, entre comillas, pues tienen que preferiblemente dejar morir a la persona. ¿Por qué? Porque Jehová prohíbe la transfusión de sangre. Entonces, como fidelidad, para mostrar la fidelidad, dejan morir a la persona. Hoy les voy a terminar de aclarar bien eso, a ver si es verdad que Dios exige ese tipo de sacrificios y todo aquello, ¿verdad? Ahora, les explicamos qué es lo que realmente significa, eh, por qué fue que Dios prohibió la comer la sangre, porque en la sangre está la vida, también eso lo aclaramos muy bien. Y mostramos textos bíblicos como Jesús santificó los alimentos, a él se le llamaba glotón porque comía con los pecadores que no respetaban comerse lo que fuera, cómo manda a sus discípulos a predicar y que se coman todo lo que les pongan en la mesa, con todo y que eran, o sea, naciones, pueblos ¿cómo se llama? No eran judíos. Asimismo, vimos como Pablo, él dice de que nadie los juzgue en cuanto al comer y el beber, y así sucesivamente fuimos viendo textos que nos vienen mostrando que esa prohibición se quedó en el pasado. De comer sangre, eso se quedó en el pasado. Hoy vamos a terminar de ver eso y vamos a continuar ya para concluirlo en este día, ¿verdad? Muy bien, hoy quiero que leamos para que continuemos viendo cómo desde la antigüedad habían personas que querían que los nuevos seguidores de Jesucristo siguieran aferrados a esa ley que había muerto en la cruz con Jesucristo. Por ejemplo, hoy quiero que leamos como primera medida, Primera Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer desde el 1 al 5. Mire lo que dice Primera Timoteo 4 del 1 al 5. Dense cuenta que desde la antigüedad habían personas que querían seguir aplicando esa ley de la antigüedad, ley que no nos aplica hoy a nosotros. Primera Timoteo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Y aquí les voy a aclarar algo más. Recuerden que yo leo la traducción del Nuevo Mundo, porque aparte de la enseñanza que yo les estoy aclarando, quiero que vayan conociendo esta Biblia, que es hecha por ellos y para ellos. Ellos con ninguna otra Biblia pueden demostrar que la doctrina que enseñan es cristiana. Para poder demostrar lo de ellos, pues tuvieron que hacer su propia Biblia. Entonces aquí hay un puntico que yo se lo voy a aclarar. Primero lo vamos a leer para aclarar el tema y luego les aclaro el puntico. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer 1 Timoteo 4 y vamos a leer desde el 1, ¿no? Miren lo que dice. En la traducción del Nuevo Mundo. Ustedes búsquenlo, léanlo en la otra Biblia y se van a quedar asombrados desde el principio. Miren lo que dice. Sin embargo, la expresión inspirada, miren lo que dice acá,
La expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. Óiganme bien, que eso es grave. Por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados en su conciencia como si fueran con hierro de marcar. Miren, que este es el versículo 3 que voy a leer, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que participen de ellos con acción de gracia los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. La razón de esto es que toda creación de Dios es excelente y nada ha de despreciarse. ¿Listo? Mire, aquí nos muestra cómo desde la antigüedad habían personas que querían seguir con aquello de esa ley prohibiendo comer, porque habían cosas inmundas en la antigüedad. Pero ya nosotros leímos en el capítulo 7 de Marcos que Jesús purificó todos los alimentos. Entonces, mire, desde la antigüedad habían ese tipo de personas que querían seguir aplicando la ley mosaica, cosa que no tiene razón de ser. Yo les decía que les iba a aclarar otro puntico. Sucede que ustedes están leyendo, no me interesa cuál Biblia estén leyendo, desde que no sea la de los testigos de Jehová, dice, sin embargo, el Espíritu dice. En todas las que ustedes están leyendo dice, el Espíritu dice, pero es que en esta Biblia miren lo que dice, sin embargo, la expresión inspirada dice. Miren lo terrible que es. La expresión inspirada dice, ¿cómo así? ¿Eso quién lo entiende? Pero recuerdan que yo tengo la Biblia café, la grandota, la que es para los cieguitos como yo, la que es interlineal, que ella con un asterisco nos envía la parte inferior para saber qué es lo que dice originalmente. Pues mire, capítulo 4, versículo 1, donde dice la expresión inspirada, en la parte inferior dice, o el Espíritu. Esto lo aclaro para que vean cómo cambiaron la Biblia y como ellos no creen en el Espíritu, mire cómo lo eliminan. No habla el Espíritu, habla la expresión inspirada. Para que se den cuenta cuando les digan, ¿por qué es que ellos no confían sino en esta Biblia? Dicen que es la única Biblia confiable. Pues ahí les estoy demostrando con su propia Biblia que el original es el Espíritu, no ninguna expresión inspirada. Pero muy bien, aquí ya que nos muestra cómo Pablo nos muestra cómo desde la antigüedad habían personas que no querían aceptar que esa ley ya había desaparecido. ¿Es verdad? Ahora, vámonos ahí a Tito, capítulo 1, 13 al 16. Capítulo 1 de Tito, y vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Miren lo claro que es Tito aquí, para que se den cuenta. Dice, este testimonio es verdadero. Por esta misma causa sigue censurándolos con severidad, para que estén saludables en la fe. Miren, ojo con lo que viene aquí. Y no presten atención a las fábulas judaicas y a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas, miren el 15, todas las cosas son limpias a los limpios. Cuando usted es limpio, cuando mantiene su conciencia limpia, todas las cosas son limpias. Pero a los contaminados y sin fe, nada les es limpio, sino que tienen contaminado tanto la mente como la conciencia. Declaran públicamente que conocen a Dios, pero por sus obras lo repudian, porque son detestables y desobedientes y no aprobados para obra buena de ninguna clase. ¿Ven? Para los que estamos firmes en la fe, para los que tenemos la fe limpia y pura, todo es limpio. A la hora de comer todo es limpio. No hay nada contaminado. Recuerdan que Jesucristo dijo, nada de lo que entra por la boca en el hombre lo contamina. Pues mire cómo aquí la misma escritura sigue apoyando, sigue corroborando que eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, no hay un principio bíblico que hoy en día apoye que no se puede comer sangre. Y mire, estamos hablando de ingerir sangre. Ahora vamos a ver lo terrible que es el negar la transfusión de sangre ligándola con el comer sangre. Que de hecho, para ellos eso es mortal. Sin embargo, para el pueblo de Israel no era tan mortal como ellos lo quieren pretender hacer ver, ¿no? Si quieren vamos a ver un detallazo. Vámonos al primer libro de Samuel. Devolvámonos ahí en nuestra Biblia, en el primer libro de Samuel. Busquémoslo ahí. Vamos a buscar el primer libro de Samuel. Y vamos a buscar el capítulo 14.
capítulo 14, y vamos a leer desde el 31, para que ustedes vean. Hubo una ocasión en la que Israel comió sangre. Israel, cuando sí era prohibido comer sangre. Israel comió sangre. Ahora vamos a ver si fue que Dios los castigó, si fue que Dios los mató a todos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a leer desde el versículo 31. Mire lo que dice. Y en aquel día siguieron derribando a los filisteos. Aquí era una batalla que tenían Saúl y Jonatán, como lo quieran llamar, que era el hijo de Saúl, que estaban peleando contra los filisteos. Miren lo que pasó. Y en aquel día siguieron derribando a los filisteos desde Miesmas hasta Ayalón. Y el pueblo llegó a estar muy cansado. Y el pueblo empezó a lanzarse vorazmente al despojo, y a tomar ovejas y ganado vacuno, y becerros, y a degollarlos en la tierra. Y el pueblo se entregó a comer junto con la sangre. ¿Se dan cuenta? El pueblo comió todo lo que se encontró, se lo comieron con la sangre. Eso de derramar sangre, nada, se la comieron con la sangre. Y miren lo que pasó. Vamos a ver cómo es que Jehová, acuérdense que estoy leyendo la traducción del mundo, cómo es que Jehová los mata a todos, será, no sé. Dice el versículo 33. Así que lo informaron a Saúl diciendo, mira, el pueblo está pecando contra Jehová, comiendo junto con la sangre. A lo cual él dijo, ustedes han obrado traidoramente. En primer lugar, ruédenme una piedra grande. Mire lo que va a hacer Saúl. Después de eso, Saúl dijo, espárzanse entre la gente y tienen que decirles, acérquenme cada uno de ustedes su toro y cada cual su oveja, y en este lugar tienen que degollar y comer, y no deben pecar contra Jehová comiendo junto con la sangre. Mire lo que pasó. En conformidad, toda la gente acercó cada uno su toro que estaba en su mano aquella noche y efectuaron la degollación allí mismo. Eso fue lo que pasó. Comieron sangre. Y a ellos sí les aplicaba todo esto. Ellos comen sangre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fueron ahí muertos todos, Dios los acabó porque comieron sangre. Acuérdense que él decía que cortaría del pueblo el que comiera sangre. Aquí comieron sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las circunstancias así los obligaron. ¿Y Dios es tan ciego como para no ver eso? No, hermanitos, así no es. Así no es. Desde la antigüedad Dios nos muestra que eso de comer sangre no era esa pena de muerte como la Watchtower la quiere mostrar en la actualidad. Bien, ahora, yo sí quiero que nos vayamos aquí al Nuevo Testamento de nuevo, vámonos al Nuevo Testamento, para ver los textos que utilizan los testigos de Jehová. Textos sacados de contexto, y se los voy a demostrar, hermanitos. Mire, vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Vámonos a los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Esto para ellos es vital. Esto es lo que ellos enseñan, ¿no? Vamos a ver. Aquí dice, 28 y 29 del capítulo 15 de los Hechos. Porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga, salvo estas cosas necesarias. Ojo con lo que viene con el versículo 29. Que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. ¿Se da cuenta que aquí dice muy clarito que se abstengan, que se sigan absteniendo de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre? Entonces el testigo de Jehová te dice a ti, es que mire, es que a pesar de que la ley murió, pues Jesucristo sigue diciendo de que nos sigamos absteniendo de la sangre. Pero el contexto nos muestra por qué se dijo eso. Esto lo estaba diciendo el apóstol Santiago. Pero entonces, a ver, ¿por qué se dijo? ¿Y a quiénes se dijo? Por eso cuando yo les he enseñado cosas acerca de la antigüedad, yo les he dicho a ustedes de que por favor se fijen en cuál es el tema. Que se vuelvan judíos en ese momento para que entiendan cuál es el verdadero tema, de qué es lo que se está hablando, ¿sí o no? O a quiénes se le está hablando. Para que nosotros sepamos de qué es que realmente se trata, vamos a leer unos versículos antes. Entonces, miren, ¿cuáles son los versículos antes? Vamos a leer, acabamos de leer 28 y 29. 28 y 29. Vamos a leer ahorita. Vamos a leer, a devolvernos, como les dije un poquitico. Vamos a leer los versículos 19 y 20.
¿Por qué nos vamos a devolver? Para que veamos el contexto, para que leamos el contexto. El 18 y 19, bueno, 19 y 20. Por lo tanto, es mi decisión, mire lo que está diciendo el apóstol, por lo tanto es mi decisión el no perturbar a los de las naciones que están volviéndose a Dios. Óigame bien, ¿a quiénes va dirigido el capítulo 15 de los Hechos? A los de las naciones. No le está hablando a los judíos. Si el apóstol le dice a los judíos, síganse absteniendo de sangre, vaya y venga. Vaya y venga, porque ellos sí se tenían que abstener de sangre en la antigüedad. Y si les dice, sigan haciéndolo a los judíos, pues ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros, hermanos? Si nos aplica hoy en día. Pero es que aquí se está diciendo claritamente que por lo tanto es mi decisión el no perturbar a los de las naciones. Está dirigido a las naciones. Esto es una predicación que se está haciendo afuera de Jerusalén. Y mire lo que dice el 20 para que veamos la conexión. Ya sabemos que es a las de las naciones a los que les están hablando, ¿no? Dice el 20. Si no, escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Aquí está. La prohibición es para los no judíos. Síganse absteniendo de cosas sacrificadas a ídolos. ¿Por qué viene la prohibición? Porque ellos no conocían a Jehová o a Yahvé. Bueno, digamos lo que va porque estamos con los testigos de Jehová. Ellos no conocían a Jehová, ellos tenían era sus dioses. Los sacrificios que hacían se los hacían era a sus dioses. Por eso es que les dice que se sigan absteniendo de cosas contaminadas por los ídolos. Y dice, y de la fornicación, y de lo estrangulado. Óigame bien, está hablando de cosas dedicadas a ídolos, ¿cierto? Y de la sangre. ¿Por qué le dice que se abstengan de sangre a los no judíos? Es porque ellos hacían sus sacrificios de sangre para ídolos, ¿cierto? Para sus dioses. Entonces aquí no está hablando de ingerir la sangre, cualquier sangre, no. Es cuando la sangre está dedicada a idolatría, ¿cierto? Por eso es que hay que leer el contexto y saber a quién es que está dirigido el tema. El tema aquí no está dirigido a judíos, ¿cierto? Aquí el tema está dirigido es a los paganos, a los que comían sangre por una parte y que por otra parte le dedicaban la sangre a sus ídolos. Así que aquí está hablando de idolatría, no simple y llanamente de ingerir sangre, ¿verdad? Y miren cómo está muy de acuerdo lo que Pablo va a decir ahora en 1 Corintios capítulo 10. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10. Ajá, 1 Corintios capítulo 10. Y yo quiero que leamos desde el 14, mire, es largo. Vamos a leer desde el versículo 14. Y aquí está hablando Pablo. Y vamos a ver la maravilla de enseñanza que nos da esta parte de que vamos a leer. Para que vean cómo aquí prácticamente se cierra toda esa enseñanza torcida de la Watchtower. Leemos 1 Corintios 10 y vamos a leer desde el versículo 14. Dice, por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría. Ajá, huyan de la idolatría. ¿Recuerdan? No le vamos a poner cargas a los de las naciones, sino que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos. ¿Está o no está de acuerdo con lo que estoy leyendo aquí? Dice, hablo como a hombres de discernimiento. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Miren lo que dice Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es un participar de la sangre de Cristo. Ajá, acuérdense, no sigan haciéndole cosas a sus ídolos. Ahora la copa que van a beber es la de Cristo, no es la de sus ídolos. El pan que partimos no es un participar del cuerpo de Cristo. Dejen de estar ofreciéndole a los ídolos. Ahora es con Cristo, porque hay un solo pan. Nosotros, aunque muchos, somos un solo cuerpo porque todos participamos de ese solo pan. Miren lo que dice el 18. Miren a aquellos que es Israel según la carne, según la ley, ¿no? Aquí está hablando de según la ley. Los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? Entonces, ¿qué de decir? ¿Que lo que se sacrifica a un ídolo es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Entonces no sigan haciéndole. La prohibición es, no le estén rindiendo adoración a ídolos porque no son nada. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, digo que las cosas que las naciones sacrifican a... perdón.
Pero digo que las cosas que las naciones sacrifican, a demonios las sacrifican. Las que las naciones sacrifican, las sacrifican es a demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta? No quiero que ustedes que están conociendo a Jesucristo se hagan partícipes con los demonios. Ahora es únicamente con Jesucristo. Absténganse de sangre de todo lo sacrificado a ídolos. Dice el 21, no pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de demonios. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. Ahora dice el 23, todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas se edifican. Ahora miren el 25 y de aquí en adelante. Dice, todo lo que se vende en la carnicería sigan comiéndolo. Escuchen eso, le están hablando a la gente de las naciones. Todo lo que les vendan. Recuerden que allá vendían no solamente la carne, vendían la sangre, vendían todo. Y de aquí les dice, todo lo que les vendan en la carnicería sigan comiéndolo, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Y dice el 26, porque a Jehová pertenecen la tierra y lo que la llena. Si alguno, óigame lo que dice acá, si alguno de los incrédulos, óigame bien, los invita y ustedes desean ir, procedan a comer todo lo que se ponga delante de ustedes. ¿Se dan cuenta? Procedan a comer todo. Y le está hablando a los paganos, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Entonces, a ver, aquí que nos está enseñando la Santa Escritura a nosotros, que hay una prohibición. No, no hay ninguna prohibición. Pablo les está diciendo a los mismos paganos, cómanse todo lo que les vendan en la carnicería. De esa forma nosotros también tenemos que tomar en cuenta, perdón un momentico, tenemos que tomar en cuenta que eso no era únicamente para ellos, que eso es para nosotros, que cuando se habla de los paganos se está hablando de nosotros mismos. Nosotros somos los gentiles. En vista de todo esto que hemos hablado hasta el momento, yo les quiero preguntar, para ustedes entonces, ¿qué piensa Dios de aquello de dejar morir una persona cuando se le puede salvar la vida con una transfusión? ¿Sí se acuerdan por qué lo hacen ellos? Para mostrarle la fidelidad, su fidelidad a Dios. Por eso lo hacen ellos, para mostrarle la fidelidad a Dios. Pero eso es totalmente antibíblico. Y con ejemplo bíblico yo se lo quiero mostrar. En el capítulo 22 de Génesis, si ustedes leen allí, ahí van a ver aquel pasaje hermoso, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Esto es lo que nos interesa. ¿Qué hace Abraham? Abraham va y prepara el altar, y después lleva a su niño, a Isaac, y llega y el muchacho le pregunta que dónde está el cordero que van a sacrificar. Pero Abraham coge a su muchacho, lo sube, lo ata, levanta el cuchillo para matarlo. Óigame bien, Jehová le pide que mate a Isaac. Pero entonces, ¿qué hace Abraham? Sí, le hace caso. Y aquí es donde yo quiero que lean ustedes allá en su casa. Por ejemplo, lo que dice el versículo 12. Génesis capítulo 22, versículo 12. Mire lo que dice. Cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac, se oye la voz de Jehová que dice, no extiendas tu mano contra el muchacho y no le hagas nada, porque ahora sé de veras que eres temeroso de Dios. Escuchen eso. Ahora sé de veras que eres temeroso de Dios, puesto que no has retenido de mí a tu hijo, tu unigénito. Yo les pregunto, para Abraham demostrarle la fidelidad a Jehová, ¿tuvo que matar a Isaac? ¿Lo tuvo que matar? No, Dios no se lo permitió. ¿Y entonces qué? ¿Cómo demostró su fidelidad a Abraham? ¿Era que Dios no sabía que él era fiel? En la Biblia, en más de un texto, nos habla por qué no hay necesidad de ese tipo de sacrificios. Yo quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículo 24. Hechos capítulo 1, versículo 24.
A ver, aquí recuerdan cuando los discípulos le van a buscar el reemplazo a Judas. Pues miren lo que dicen. Y oraron y dijeron, tú, oh Jehová, que conoces los corazones de todos, designa cuál de estos dos hombres has escogido. Lo que nos interesa, tú, Jehová, que conoces los corazones de todos. Entonces la pregunta del millón aquí es, para demostrarle fidelidad a Jehová. Entonces tengo la persona, necesito urgentemente la transfusión y no porque como Jehová no le gusta la sangre, entonces yo la dejo morir y quedo muy bien ante Jehová. Le demostré fidelidad a Jehová y la persona que murió también le mostró fidelidad a Jehová, dejándolo morir. Eso es un sacrificio humano. Dios no quiere ese tipo de sacrificios, nunca los quiso, eso nunca lo aceptó Dios, nunca lo pidió Dios, de hecho lo rechazó con Abraham. Antes de que Abraham matara a su hijo, le dijo, no señor, no lo haga, yo sé que usted es fiel. ¿Por qué? Porque Jehová lee el corazón de todos, conoce el corazón. Él no necesita que usted deje morir a su pariente, a su ser querido, a su ser amado, para demostrarle fidelidad a Dios. Eso es totalmente falso. ¿Quién es el que exige? Mire, esos son sacrificios de sangre. Es que eso es lo que tenemos que ver bien clarito. Cuando usted deja morir a una persona, pudiéndole prestar los primeros auxilios, pudiéndole salvar la vida con una transfusión, y usted no lo hace, usted se convierte en una persona asesina. Claro, claro, porque le pudo salvar la vida y no quiso. Recuerden, en la sangre está la vida. Cuando usted dona sangre, usted está dando vida. Usted no está dando sangre simplemente, está dando vida. Esos sacrificios humanos son detestables. De hecho, desde la antigüedad, Jeremías capítulo 19, versículo 5. Mire lo que dice Jeremías 19, 5. Y edificaron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos. Mire, cuando hablamos nosotros de derramamiento de sangre, en la antigüedad no se morían por una transfusión porque no existían las transfusiones, nadie hablaba de eso. Pero ¿cómo era que se derramaba la sangre? Quemaban a sus hijos en el fuego, como holocaustos a Baal. Mire, sacrificios a Baal. Y dice Dios, eso es cosa que yo no había mandado, ni de la cual había hablado, y que no había subido a mi corazón. Mire, más claro que estas palabras usted no las van a encontrar jamás, no las van a encontrar jamás. A todos esos que sacrificaban a sus hijos, para eso Dios, es que les está diciendo Dios, eso es cosa que yo no había mandado, yo no la había mandado ni de la cual había hablado, era algo que no había subido a mi corazón. Eso se llama derramamiento de sangre, hermanitos. Dejar morir a una persona sin darle los primeros auxilios, en este caso sin transfundirle sangre, eso es un asesinato en el nombre de Jehová. Suena duro, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque no están prohibidas las transfusiones de sangre. Jesucristo dio su sangre y nos dio la vida. Y cuando se dice que en la sangre está la vida, pues mire, aplíquelo como realmente es. Cuando usted da sangre, usted está dando es vida. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué yo digo de que cuando se hablaba de la sangre eran idolatría? Es que eso ya lo vimos porque Pablo lo dice, ¿no? Que no podemos seguirle sirviendo a nuestro Dios y al demonio. Ya lo leemos ahí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Pero mire que habían las costumbres del antiguo. Bueno, hoy en día los satanistas también hacen exactamente lo mismo. Pero miren ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, vamos a leer el versículo 28. Recordarán aquel pasaje de cuando Elías se burla de los 450 sacerdotes de Baal y entonces los pone a prueba. Bueno, vamos a ver, hagan su altar, monten un toro allí, yo hago mi altar, monten un toro y que el Dios de ustedes encienda la hoguera sin meterle fuego. Bueno, él se burla de todos ellos porque no lo logran, ¿no? Y les dice, háganle. Y ellos duran todo el santo día rogándole a Baal que por favor que se presente, que les encienda aquel altar y toda esa cuestión. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos en medio del desespero cuando ven que el tal Baal no les hace caso? Mire, se pusieron, dice el Primera de Reyes 18:28, y se pusieron a clamar con voz a cuello y a cortarse según su costumbre.
con dagas y con lancetas, hasta que hicieron chorrear la sangre sobre sí. Cuando en la Biblia se habla de derramar la sangre humana, es cuando se hacen sacrificios, pero sacrificios a Dios, sacrificios a Jehová, no, sacrificios a Satanás. Y mire que les estoy mostrando directamente. Entonces, en síntesis, mis queridos hermanitos, la Watchtower podrá decir todo lo que quiera, pero mató mucha gente cuando les negó la vacuna, mató mucha gente cuando les negó los trasplantes de órganos, y ahora está matando muchísima más gente cuando dejan morir a las personas por no transfundirle sangre. Usted no se crea ese cuento que por serle fiel a Jehová, por mostrarle la fidelidad a Jehová, usted tiene que dejar morir a su ser amado. ¿Ah? Usted entonces está muy, como lo decimos aquí, muy salado. Porque es que Dios le lee el corazón a la humanidad, menos a los testigos de Jehová. ¿Ah? Los testigos de Jehová, como Dios no les lee el corazón, entonces tienen que hacer esos sacrificios. No es así. Dios le lee su corazoncito, testigo de Jehová. Dios sabe que usted es fiel o es infiel. Dios sabe, porque Él nos lee el corazón. Entonces no es dejando morir a una persona sin brindarle los primeros auxilios, en este caso la transfusión de sangre. Yo les estoy diciendo todo esto, ¿es por qué? Porque usted, testigo de Jehová, tiene que despertar, porque usted, católico, o no sé de qué otra religión que esté estudiando con los testigos de Jehová, sepan a qué se van a enfrentar. Esto no es bíblico, esto es satánico. Estos son asesinatos en el nombre de Jehová, desde la vacuna hasta hoy en día. ¿Ven? Entonces, miren, y ellos son felices. Yo les dije que el otro día de que ellos tienen como héroes a los que mueren. Miren, hay una despertar del 22 de mayo de 1994 para los testigos de Jehová que la puedan buscar. Ellos sí la pueden buscar. En la portada aparecen 26 fotos de jóvenes. Y dice, jóvenes que pusieron a Jehová en primer lugar, prefirieron morir antes que transfundirse sangre. Jovencitos, hasta niños, y los tienen como héroes, porque se dejaron morir. Jovencitos que no podían tomar sus propias decisiones. ¿Ah? Y los tienen como héroes. Eso, Dios mío, eso en el corazón de un verdadero cristiano, eso no cabe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Cuando su pariente está enfermito allá, dele su sangre, que ya Dios sabe si usted es fiel o no es fiel, ya Él le leyó su corazón. Eso no tiene nada que ver que la transfusión de sangre con el no comer sangre de la antigüedad. Y como para cerrar, hermanitos, yo les quiero decir algo, ¿no? Yo no sé si se llamará transfusión de sangre o no. Pero les voy a decir algo, para que lo piensen, ustedes testigos de Jehová, especialmente aquellos los del tal comité de enlace de que hablan. Ellos saben de qué les estoy hablando. Miren, dentro del vientre, ustedes que estuvieron en un vientre allá, en el vientre de su madre, durante 9 meses, ustedes recibieron por un tubito que se llama cordón umbilical, ustedes recibieron sangre. 9 meses recibieron sangre de la mamá hacia ustedes y hacia mí, todo el ser humano. Todos recibimos de nuestra madre sangre durante 9 meses. Si ustedes no lo quieren llamar transfusión de sangre, yo tampoco los voy a obligar. Pero eso no es una transfusión de sangre. Ustedes tómenlo como quieran. Pero ustedes que odian tanto ese proceso, ustedes nacieron, ustedes se formaron gracias a ese proceso. Entonces, ahí les dejo la inquietud, hermanitos, para aquellos de que hablan de que la transmisión de enfermedades por las transfusiones de sangre. Mire, eso, que no todo el que les transfunde sangre se salva. La transfusión de sangre no es directamente la salvación. Lo que sí les puedo asegurar, y pregunten los médicos, es que el que necesita la transfusión de sangre realmente, cuando se le hace la transfusión de sangre, se acrecentan en un 90% las posibilidades de sobrevivir. Si se le niega la transfusión de sangre, con ese 90% de probabilidades de sobrevivir se desaparecen. Es lo mismo que el que se practica la quimioterapia por el cáncer. No todo el que se practica la quimioterapia se salva, pero el 90 y tanto % de las personas que les hacen su quimioterapia se salva.
Habrá un porcentaje mínimo que no. Pero lo importante es que se hizo el deber, se dio el paso de tratar de salvar esa vida. O sea que quedamos sin deudas por asesinatos ante el Padre que está en el cielo. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso. Y todos ustedes, testigos de Jehová, cuando a ustedes les hablen de que tienen que, o sea, que hay, ¿cómo se llama? Otras alternativas, ¿no? Sí, como métodos alternativos para impedir la transfusión de sangre, pregúntenle a los médicos para que se den cuenta la cantidad de consecuencias funestas, graves, que pueden aparecer con esos métodos. Pregúntenlo a los médicos. Yo no soy médico. Yo los invito a que lo hagan con el médico. A ver, y si la persona está necesitando la sangre ya mismo, a ver cuál de todos esos métodos le salva la vida. Verán que ninguno, porque son métodos que se empiezan a aplicar y después de 3, 4, 5 días, yo no sé cuántos, es que empieza a funcionar. ¿Ah? Pero lo principal, sí trae consecuencias, puede, no en todos, pero sí puede traer consecuencias esas alternativas. Ahí les dejo la inquietud. Esto es con todo el amor del mundo, para que conozcan los testigos de Jehová en qué es que realmente están creyendo, para que no sigan culpando a Dios por la muerte de su ser querido. No, no es Dios el que les está exigiendo sangre, Satanás el que exige sangre. Ustedes sabrán. Y para los que no conocen las enseñanzas de los testigos de Jehová, que las tengan claritas, para que vean el peligro tan aterrador que es el estudiar la Biblia con ellos. Porque si usted empieza a estudiar la Biblia con ellos, ya usted está en el 90% metido en esa religión, sin saber que no solamente abandona la verdadera iglesia, que es la católica, que fue la que fundó Jesucristo, sino que ahora pasa a negar a Jesucristo, que en otro programa se los voy a mostrar cómo ellos niegan a Jesucristo. Y pues nada, así te juren que siguen siendo cristianos, dejan de ser cristianos. Que el Dios del cielo me los bendiga.